Disección del cerebro. Biopsicología del comportamiento. Docente Claudia Blas. Objetivo de la práctica: diseccionar el cerebro de un animal para conocer sus partes. Lista de materiales de laboratorio: un cerebro de vaca o cerdo, guantes de látex, bata de laboratorio, bandeja o charola de disección, estuche de disección de 9 piezas, formol, pinzas Kelly curva, pinza Kelly recta, pinza de disección, bisturí de laboratorio, lentes de laboratorio careta y cubrebocas. Procedimiento de la práctica: se compró un bote de plástico con boquilla ancha y taparrosca, tomando en cuenta que el cerebro se haría más grande de su tamaño original. Se compró un cerebro de cerdo en la carnicería del mercado tasqueña. Debido a que estaba muy chiquito y partido en dos, se cambió el cerebro por uno de vaca. Se compró el formol preparado y se preparó con agua purificada para evitar bacterias. La fórmula fue 60 formol y 40 de agua. Se metió el cerebro lavado en el bote de plástico cerrado con la fórmula preparada de agua y formol. Se dejó en el refrigerador durante 10 días. Se sacó el cerebro hasta el día de la práctica. El día de la práctica se ingresó al laboratorio con bata blanca, guantes, cubrebocas y lentes de laboratorio, debido a que el formol es una sustancia tóxica que puede provocar irritación en los ojos, la piel, nariz, garganta y lagrimeo. Se pidió el material de laboratorio y se nos dio un kit de disección junto con una charola y bandeja de disección. Se sacó el cerebro del envase de plástico y se virtió el formol en una garrafa de plástico de 10 litros. Con cuidado se enjuagó el cerebro y se colocó el cerebro en una bandeja de disección para identificar el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Se separó el cerebelo del cerebro. Se cortó por encima del surco longitudinal de modo que quedara el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo separados. Con mucha delicadeza se retiró la capa delgada del hemisferio derecho llamada corteza cerebral. Se retiró el cuerpo calloso del hemisferio derecho y se retiró el tálamo del hemisferio derecho. Se procedió a cortar el hemisferio izquierdo. Primero se separó el lóbulo frontal y después el lóbulo occipital. Enseguida se hizo un corte sagital de adelante hacia atrás, de forma que se dividiera el lóbulo occipital con el parietal. Enseguida cortamos de forma horizontal el lóbulo parietal y pudimos observar el sistema límbico, el cual se separó. Se tomó el cerebelo. Claramente se distinguió el vermis, que es la parte que une los dos hemisferios cerebelosos. Se hizo un corte en medio de los hemisferios. Dentro de los hemisferios logramos ver el árbol de la vida, que son neuronas Purkinje. Se separó el tronco encefálico del cerebro. En nuestro caso únicamente pudimos observar el mesencéfalo. En el equipo de al lado se logró ver todo el tronco encefálico, es decir, el mesencéfalo, el puente de velorio y el bulbo raquídeo. Finalmente se limpió el lugar de laboratorio y se entregó el material prestado. El encefálo se tiró en donde se nos indicó. Muchas gracias por su atención.